tenemos que nacer de nuevo para nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos aquí una vez más con el propósito de compartir la palabra del Señor a través de estos medios, ya que Dios nos ha facilitado estos medios, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, y estamos aprovechando. Así que nuestro hermano Rigo, Dios les bendiga. ¿Cómo está usted? Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano Giovanni, estamos excelentes, y más cuando vamos a hablar de nuestro Creador, que vamos a hablar de lo que Él nos ha dejado, de ese manual, para que nosotros lo conozcamos más a Él, para que nosotros podamos acercarnos a Él y para que nosotros podamos conocer cuál fue el propósito y cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Así es. A ti que estás por ahí, también te vamos a invitar, ¿verdad?, a que puedas, ¿verdad?, suscribirte al canal y compartir este contenido. También seguir nuestra página de Facebook, como la vas a encontrar como Vida Sana, y para que nos ayude en esa parte. Sabemos de que debemos de ayudarnos, porque para poder ganar con lo que es el algoritmo de esta plataforma y que tus mensajes puedan llegar mucho más lejos. Amén. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a tener un tema. El tema es: naciste para adorar. Enrico, naciste para adorar. Eso es algo que cada ser humano debe de prestarle atención. ¿Cuál es tu origen? ¿Por qué estás aquí en esta tierra, Rico? ¿Por qué estás aquí en esta tierra? Mira, tú traes varios pasajes bíblicos en los cuales está Isaías 43:7. Así es. ¿Qué dice Isaías 43:7? Sí, aquí tenemos esta palabra que Isaías expresa, y dice el 7: todos los llamados de mi nombre para gloria mía lo he creado, lo formé y los hice. Vean lo que... Y una de las cosas, Rigo, que el ser humano muchas veces no piensa en esto: ¿quién te creó y para qué fuiste creado? Porque a veces creemos que estamos aquí al azar, como muchos, como la ciencia quiere enseñarle a la humanidad. Tú naciste aquí por un accidente, y la creación se dio por un accidente, por una explosión, cuando en realidad el famoso Big Bang. El famoso Big Bang. Entonces, se cree que estamos aquí por accidente. ¿Pero usted cree, Rigo, que estamos aquí por un accidente, o hay un propósito divino en toda la creación? Mira lo que dice Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, ya nosotros venimos con un ADN que nosotros sabemos que nosotros fuimos creados para adorar a Dios, que nosotros fuimos y tenemos un creador, un formador, aleluya. Entonces, este necio a veces puede parecer creer que nosotros vinimos a este mundo de un Big Bang, de una explosión. Sí, y la otra teoría que dice que nacimos del mono. Del mono, sí, que venimos evolucionamos en el mono. Pero sin embargo, tenemos un creador, tenemos un padre tan amoroso que nos ha dejado a lo largo de su historia, a lo largo de la historia humana, para que nosotros podamos conocer de dónde nosotros venimos, cómo se ha creado todo, cómo se ha creado los cielos, los universos, los planetas, cómo le puso límite,
al mar, cómo Él puso ese eje imaginario que nosotros hoy podemos conocer, donde la Tierra gira a través de un eje imaginario, incluso la Luna también. Entonces, qué bueno, nosotros tenemos un Padre, un Creador, que nos permite a nosotros poder entender quién nos creó, para qué nos formó y por qué nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Creador, para adorar a Dios, como dice Isaías 43:17. Sí, pero el enemigo se ha encargado, hermano Rigo, de distorsionar esa directriz. El enemigo ha buscado varias teorías, y es la que nosotros llamamos una de ellas que hemos mencionado: teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, y cuántas otras teorías se han implementado con el fin, porque el fin es sacar al creador de su creación. Así es. Es quitar la vista del ser humano de Dios para que centre la vista en otra cosa que no sea. En Él mismo. Y dice, hay un proverbio, creo que dice que dice el necio, no hay Dios. Entonces, todo el que habla diciendo que Dios no existe, está hablando necedad, porque es más fácil creer que hay un Dios, Rigo, que creer que no hay un Dios, porque hay demasiada evidencia de que Dios existe, a pocas evidencias de que Dios no existe. Entonces, el proverbista dice, el necio es aquel que dice que no hay Dios, no hay Dios. Entonces, ¿quién nos creó? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Venimos de la nada? De la nada no ha creado nada. No existe. No puede crear nada. Nada, no, claro que no. No puede crear nada. Tiene que haber un autor en la creación. O sea, imaginémonos que la creación surgió de una explosión, pero la pregunta del millón: ¿quién hizo esa explosión? ¿Quién causó esa explosión? ¿Quién causó esa explosión? Entonces, eso no se hizo solo, Enrico. Una explosión no causa vida. También eso, el desorden no trae orden. Eso está evidenciado en la misma ciencia. La ciencia ha ido evolucionando, como dice el libro de Daniel, que la ciencia aumentaría, pero la misma ciencia está revelando de que nosotros tenemos un creador, de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que sustenta todas las cosas. Así y que todo va caminando, todo se va dando conforme a como ya era establecido en el manual que nos ha dejado, que es la Biblia. Muchos han querido distorsionar, muchos han querido hacer de que la persona no crean en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que nosotros fuimos creados para Dios, para adorar a Dios. Incluso los ángeles del cielo, como dice Apocalipsis, que los 24 ancianos se postran y tiran sus coronas y dicen: Santo, 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 Santo. O sea, la misma creación. Dice que gime. Que gime. Hubo en una ocasión, escuché un relato de un país donde el presidente decidió exterminar o quitar el nombre de Dios por completo de la nación, de la sociedad, y utilizaron unos medios y se comenzó a enseñar en la escuela teorías para evitar que la persona creyera de que Dios no existía, y la generación vieja que conocía, entendía, había desaparecido, y solo quedó esa generación nueva que traía una enseñanza distorsionada de la creación. Pero después de que esa generación de tanto tiempo se le había enseñado que Dios no existe, ahora la pregunta era: ellos en la noche se paraban y veían las estrellas, y veían la luna, y veían el sol, y toda la creación, y la pregunta que les surgía: ¿de dónde salió todo? Ahí está la respuesta en Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la Pleiada? ¿Dónde estabas tú cuando puse el límite? O sea,
Y se dice que Job es uno de los libros más antiguos. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Job, Dios preguntándole a Job, oye, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creaba todo, cuando yo posicionaba todos los universos, todo. Mira lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura, criatura. Y yo estuve estudiando ese texto. Sí. Y en el original hay una palabra que esa palabra hechura viene de un original que significa poema. Oiga lo bonito. Wow. O sea, cuando se habla de hechura en ese contexto, está hablando de un poema. O sea, que nosotros, cuando Dios nos creó, estaba creando algo especial. Y lo vemos evidenciado en la creación. Cuando Él crea el sol, crea la tierra, crea los árboles, Él dice, háganse. Pero cuando iba a crear al hombre, se inspiró de una manera. Sí, y dijo, vamos, hagamos al hombre. Y fue el único ser en el que Dios con sus propias manos toma barro y comienza a moldear ese muñeco. Entonces, somos el poema de Dios. Así es. Y ese poema ha sido puesto aquí en esta tierra, ¿sabe para qué? Para darle honra al autor, para darle honra a aquel que lo creó, aquel que te diseñó. El fin es darle la gloria, darle la honra. Entonces Isaías está diciendo, mira, a todos los llamados, a todo aquel que está aquí creado, Dios lo llamó ¿para qué? Para la alabanza, para la adoración, para la exaltación de su nombre y de su gloria. Cuando el hombre se aleja de Dios, porque tenemos esto, Rigo, el ser humano, Dios le puso como ese dispositivo que lo motiva a adorar. No hay un ser humano, Rigo, que no adore. Pues lo digo en este sentido. No hay un ser humano que no adore. Hay muchos que no adoran a Dios, pero adoran a otra cosa. Pero eso está en el ser, en el ADN del hombre. Porque Dios lo hizo así, Rigo. Y mira, hay algo importante que en lo que tú has tocado, la adoración. O sea, ¿de qué manera Dios quiere que nosotros lo adoremos a Él? ¿Cómo es que Dios ha determinado que nosotros como su criatura, como sus seres formados, creados, Él quiere que nosotros lo adoremos a Él? ¿Entiendes? Dice aquí, como donde leímos en Efesios 2:10, que fuimos creados de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en buenas obras. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? Muchos entienden, no, es con el cántico, con la alabanza. Yo entiendo que es una parte de la adoración, pero una parte de la adoración genuina, como hay otro pasaje de la Biblia que es Juan 4:23. Y anterior a ese, Rigo, miren lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Oiga la última parte, Rigo, que es vuestro culto racional. El culto es adorar. Sí. Es adorar, es una forma de nosotros adorar con nuestro cuerpo. ¿Y cómo nosotros adoramos a Dios con nuestro cuerpo? Ahí se está hablando de algo que parece ser que se estaba dando, que el hombre no estaba adorando a Dios con su cuerpo. No, y que hoy en día el honrar a Dios vistiendo de una manera adecuada, porque eso es parte del cuerpo. Vestirse con pudor y modestia. Y otra cosa, Rico, utilizar el cuerpo de la manera adecuada. Exacto. Porque templo, dice la Biblia, templo del Espíritu Santo es. O sea que si usted utiliza el cuerpo
para en contra de lo que es la naturaleza para la cual fue creado, usted no está adorando a Dios. Y en el sentido de creación, por eso es que se dice que el único ser que se ha apartado de lo que es la adoración en como ser en sí ha sido el ser humano. Las aves toda la mañana usted le escucha cantando y adorando. Los árboles, dice un texto bíblico que los árboles dan palmada cada vez que el aire le da palmada. ¿Cómo hacen ellos? Van y vienen adorando al Señor. Y han permanecido. Las olas del mar. Sí, cuando van y vienen y tú las ves. Entonces, nosotros, amados, tenemos que aprender a adorar a Dios con nuestro cuerpo. También entendemos de que nosotros no podemos dar nuestro cuerpo a cultos que deshonren la presencia y la esencia espiritual de Dios. Porque muchos entienden que como cuando nosotros estábamos en tiniebla, que nosotros decimos, no, yo estaba gozando, pero como yo estaba gozando, yo honraba a Dios con lo que yo hacía. Ahora nosotros honramos a Dios porque cuidamos nuestro templo, cuidamos el templo que es de Dios. Cuando tú le suministras droga, alcohol, cuando tú te prostituyes como mujer, cuando el hombre entra en el término de homosexualidad, que es lo que Pablo habla en el libro de Romanos, que cambiaron la verdad por la mentira, dando gloria y dando culto a lo creado antes que al creador, y deshonraron entre sí sus propios cuerpos, de tal manera que los hombres vivían con hombres y mujeres vivían con mujeres. Entonces, como se estaba dando en Sodoma y Gomorra, como se estaba dando en Génesis capítulo 6, y lamentablemente, como en estos tiempos, están trayendo a confusión de nuevo de que el cuerpo del hombre, y ahí añadimos el de la mujer, pueden utilizarlo para lo que ellos quieran. Y eso no es así. Porque nosotros tenemos demasiada evidencia para nosotros entender que hombres y mujer lo creó Dios. La otra cosa no viene de Dios. Miren, y como dice el texto, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregar tu cuerpo en adoración a Dios es lo más maravilloso que pudiera pasarle a un ser humano. Entonces, este tema de lo que es naciste para adorar, tú tienes que prestarle atención, porque te está yendo por una vía que no es la correcta. Y lo importante de este programa y de este tema hoy es para llevarle a las personas que logren escuchar y ver este programa, que puedan entender si con lo que está haciendo, si con lo que le está dedicando tiempo a su cuerpo, a su vida, está verdaderamente adorando a Dios como Dios ha determinado para nosotros los seres humanos. Mira, yo estaba estudiando y entendía de que muchas personas son usadas por Dios, pero pocos son las que son aprobadas. O sea, dependiendo nuestra manera de vivir, como tú lo estás leyendo, Pablo está diciendo, oiga, su cuerpo, usted tiene que cuidarlo, porque ese es el culto racional. O sea, es el razonamiento de que nosotros con nuestro cuerpo honramos a Dios ante la sociedad, ante el mundo. Y Dios siempre se ha interesado en que nosotros lo adoremos a Él como Él ya ha establecido en este mundo a través de su manual, que es la Biblia, el conjunto de libros. Así es. Entonces, mire, vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 23, ¿verdad? Sí. Juan capítulo 4, 23 es un texto también que quisiéramos tomarlo para... Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí Jesús hace una parada y le da una explicación importante sobre lo que es el término adoración. La adoración que Dios aprueba, la adoración que impacta a Dios, la adoración que conmueve, la adoración que hace sonreír a Dios, es aquella que se hace ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y hoy en día, hablando ya en el término de alabanza, de música, de instrumentación, ¿verdad? Hoy en día hay mucha gente que está queriendo, ¿verdad?, llevar una adoración a Dios, pero a veces se va muy lejos, Rigo, de lo que es la espiritualidad de la oración, porque la oración no es sencillamente letra la hace cualquiera. Ahora, lo que Dios está llamando es adoración en espíritu y en verdad. Que es lamentablemente que ahí es donde hay un pequeño desequilibrio. Hay un pequeño desequilibrio porque yo con la responsabilidad que me tiene Dios aquí en este mundo, referente al sonido de la música, cuando yo estaba en el mundo, yo escuchaba mucha bachata, mucha salsa y merengue. Si hoy en día a mí me ponen un merengue de eso, o me ponen una salsa de esa, con letras supuestamente cristianas, ¿qué va a pasar en mi cuerpo? Va a recordar su viejo tiempo. La carne va a querer revivir. O sea, y cuando Jesús habla y la Biblia habla de hacer cánticos espirituales. Habla de cánticos espirituales. ¿Y qué es cánticos espirituales? Que es ahí donde lamentablemente no está centrado. Yo veo muchas personas que quieren irse a un extremo y a otro extremo. Sí. Y los extremos son peligrosos. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tenemos que entender que cuando Jesús habla y dice, y el Padre anda buscando tales adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y parece ser que hay una adoración falsa. En espíritu y en verdad, está hablando ese tópico ahí, dice eso, es porque puede haber adoración falsa, claro, que aparente ser de Dios, pero que no es de Dios, porque Dios lo que mira es que la intención con lo que nosotros hablamos, decimos o hacemos. ¿Entiendes? Con la intención que nosotros lo hagamos, es que va a ser revelado todo, amado. Y que hablando de esta adoración, porque Jesús él estaba hablando del futuro. Jesús estaba hablando de nuestro tiempo. Claro, mano. Y Jesús estaba mirando la música de hoy. Claro. Cuando estaba diciendo eso. Claro. Jesús estaba mirando la música de hoy, lo que se toca en las iglesias hoy. Jesús lo estaba mirando aquí. Y lo está advirtiendo. Sí. Hasta que Él llegue. Sí. Ustedes tienen que examinarse porque es en espíritu y en verdad. Claro que sí. Entonces Jesús estaba dando una advertencia. Es en espíritu y en verdad. Es presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es adorando a Dios con nuestras palabras, es adorando a Dios porque adoramos a Dios también con nuestra seriedad, adorando a Dios con nuestras decisiones, adorando a Dios con nuestra familia, porque cuando tú diriges a la familia tuya para el camino del Señor, eso se convierte en una alabanza para Dios. Así es, porque aquí entra Jesús cuando habla en verdad. O sea, hay muchos que se van simplemente, la mayoría se van por la música, pero es un estilo de vida. Así es. Adorar a Dios es un estilo de vida que Dios nos ha dejado a nosotros y nos ha dejado el manual. Y algo que me impacta a mí es esto. Dependiendo el nivel de
profundidad, de intimidad que tú tengas con Dios, es que tú te vas a dar cuenta si verdaderamente tú le estás adorando en espíritu o en verdad. O sea, en espíritu y en verdad nadie va a adorar a Dios con una adoración que haga que las personas se alejen más de Dios. O sea, la adoración que nosotros tengamos que hacer. Va a conquistar tu espíritu. Porque acuérdate que ese es el perfil de la adoración. Mira, y hay algo poderoso. Y es que Jesús dijo, y le enviaré al otro, al Consolador, que estará en ustedes y con ustedes todos los días del mundo. Y Él les enseñará todas las cosas. O sea que si no es a través del Espíritu Santo, nosotros no podemos adorar a Dios como Jesús dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 23, 24. O sea, si no es a través del Espíritu Santo, nosotros no podremos jamás adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, esta adoración, tu creación, tu ser, fue diseñado con ese objetivo. Cada vez que te levantes ¿verdad? Y te muevas, ¿verdad? Todo eso conlleva a adorar al Señor. Y como estuvimos diciendo, la familia, tú dirigir tu familia por el camino correcto, tú tomar buenas decisiones. A Dios le encanta, a Dios le agrada ver al hombre justo, al hombre honesto. Por eso es que él dice, no has considerado a mi siervo Job, ¿verdad? Que es un hombre, porque es una alabanza. Todo ese accionar y el perfil de Job era una alabanza que iba ante la presencia de Dios. Y por eso es que Dios dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él. Varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios se goza con aquel que se aparta del mal. Dios se goza con aquel que decide honrarle y permanecer en fidelidad a su palabra, en fidelidad a su mandato. Todo el que se va de ahí, ¿verdad? Lo que está dañando el corazón de Dios. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Que mora en vosotros. Mira, nadie va a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad si no conoce a Dios. Eso es una realidad. Si la persona quiere adorar a Dios, tiene que profundizarse y conocer qué a Dios le gusta y qué a Dios no le gusta. Y todo eso está en la Biblia. Todo está en la Biblia para nosotros poder adorar en espíritu y en verdad y saber para qué nosotros fuimos creados. Dios nos ha dejado el manual. Dios nos ha dejado el manual. Y por eso es que la sociedad se ha extraviado, porque se ha olvidado del manual de su propio ser. El manual te dice cómo debes de hablar, el manual te dice cómo debes de comportarte, el manual te dice cuáles son las pautas para tú tener una vida exitosa en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de estudio. Es decir, la palabra tiene todo el contenido que tú necesitas para tener una vida que honre y glorifique a Dios. Por esa razón es que hay mucho haciendo locura por ahí, Rigo. Hay mucho haciendo locura en el mundo, perdido y sin Dios, lejos de Dios, sirviendo a Satanás y no a Dios. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de este manual. Pero si el hombre se vuelve a Dios, tomando la palabra como referente para seguir los caminos y para tomar decisiones en esta vida, la cosa fuera diferente en tu casa y en tu familia. Es así, amado. Mira, una de las cosas que Dios ha establecido es la familia. Pero cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en el colegio, cuando tú estás en la universidad, cuando tú estás en cualquier lugar, allí tú puedes adorar a Dios. ¿Cómo tú lo adoras? Bueno, Dios ha dado la oportunidad de que nosotros podamos adorar a Dios en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Eso es lo que le está diciendo la mujer. Oye, ni en este monte ni en Jerusalén es donde se va a adorar a Dios. Es donde quiera que tú estés, en el lugar donde tú estés, en la posición que tú estés. Pablo es un hombre que dice en
Hechos 15:16, cuando estaban Pablo y Sila. Sí. Que lo habían azotado, que lo habían encarcelado de pie y de mano en lo más profundo del cepo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cantaban. Que oraron y cantaron cánticos de alabanza, de adoración a Dios. Ahí no había batería, no había piano. ¿Y qué dice la palabra? Dice que se removieron todos los cimientos, que se le cayeron las cadenas, todo. Es una manera de adorar a Dios. Sin embargo, hoy en día, lamentablemente, está escaseando esos tipos de adoraciones que en diferentes momentos, en diferentes situaciones que se presentan en la vida. Jesús dijo en Mateo 7:24, le compararé a un hombre y una mujer prudente, aquellos que edificaron sobre la roca, que vinieron vientos, lluvias, tempestades, ríos, y dieron contra aquella casa y esa casa quedó firme. O sea, es una manera de adorar a Dios en todo tiempo, con la enfermedad, con la dolencia, con la escasez, con la falta de trabajo. Es una forma de adorar, que tú estés cantando, confiando, no importa, yo que tengo no hay fe en la casa. ¿Perdón? Que no hay en la casa. Sí, entiendo. Eso tiene que motivarte también a adorar. Adorar. Tú no debes maldecir a Dios. Por eso Job, él le decía a la mujer, porque la mujer, ella en la abundancia estaba muy gozosa. Tenemos a Dios. Sí. Oh, Dios, Wow. oh, qué bueno, bendición. Hasta que llegó el momento de la escasez y el problema. Y la mujer, que debía de decir como Job estaba hablando, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dice Job? Recibiremos el bien y el mal no. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día y en este momento, queremos traerle una reflexión al ser humano. Y es que, no importando la situación o circunstancia que el hombre o la mujer se encuentre, debemos de adorar a Dios, debemos de glorificar a Dios. No hay nada en la nevera, pero gloria al Señor. No hay salud, pero gloria al Señor. Dios tiene el control. Mis hijos están rebeldes, gloria al Señor. Yo sé que Dios tiene control y estamos orando. Es una forma de adorar a Dios. No voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de decir que Dios es bueno, aunque no haya nada en la nevera. Aunque mi esposo esté de rebelde, aunque mi esposa no quiera venir a la iglesia, yo voy a seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores dice que el Padre anda buscando. Sí, Dios se goza cuando te ve en los momentos difíciles y tú dándole lo mejor que tienes. Wow. Por eso Jesús se deleita en la viuda, que todos estaban ofreciendo de lo que le sobraba. Y Jesús se deleita en la viuda. Y yo imagino a Jesús pensar, mirándola, oye, me llama la atención cómo esta mujer viene. Porque viene a adorar a Dios, porque también se adora a Dios entregando los recursos para la obra del Señor. Y Jesús veía esa adoración en esta mujer cuando ella fue a entregar, que no lo que le sobraba, no, a entregar lo que tenía. Lo único que tenía era una blanca, una monedita que no valían prácticamente nada, pero era lo que ella tenía, y ella dice, ella va y lleva y echa eso en el alfolí, y eso regocija el corazón de Cristo, y él dice, esa mujer echó más que todos los demás. ¿Tú sabes por qué yo entiendo que a Jesús le agradó? Porque ella lo hizo con amor. Con amor. Sin esperar nada a cambio. Eso fue lo que Jesús dijo. Por eso que Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este don no es de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, el sacrificio que hizo Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario, que lo designó Dios, no, yo voy. Porque ya Dios sabía y conocía todo lo que iba a pasar y todo lo que va a pasar. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos las cosas con amor. Porque dice la palabra de Dios en Corintios, dice, primero dice que todo pasará. Dice que quedará la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo, ¿qué es? El amor. Ella lo hizo y lo llevó, fue con amor. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas con amor, mira, si nosotros amamos a Dios y amamos a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, y alguien nos tira la basura, nosotros no la recogemos, le echamos a un lado, para cuando llegue la basura nosotros botarla. Pero si alguien nos prende un musicón día tras día, el deber de nosotros es irnos a la chequina
Y cuando tú salgamos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Que estén bien todos, orando. O sea, cuando la persona ve, pero vea que esta persona ni se inmuta. No, lo que pasa es que tenemos a Cristo. Tú te imaginas a los apóstoles en esos momentos de persecución, en esos momentos de escasez que diciendo. Y Pablo creo que Pablo dice a la iglesia de los Corintios, él dice, ellos nos maldicen y nosotros les bendecimos. Alaba ahí. Ellos nos maldicen y nos echan por el suelo y nosotros entonces le bendecimos. Así Pablo le expresa a la iglesia de los Corintios. Entonces, hasta con eso, ¿verdad? Con esa actitud de humildad y de respeto al prójimo, ¿verdad? Honramos a Dios, porque uno de los mandamientos que Jesús toma mucho en cuenta dice, debemos de honrar a Dios, debemos también amar al prójimo como a sí mismo. Entonces todo ese tipo de accionar es lo que Dios está llamando. Y cuando tú haces las cosas, como estaba diciendo nuestro hermano Rigo, cuando haces las cosas con amor, por eso es que Jesús se deleita también en la mujer que lleva el frasco de alabastro. Wow. María, esa mujer trae algo de su casa, y cuando llega donde Jesús, esa mujer se rinde en humillación. Ojo con esto. Dios quiere que te humille en adoración a su nombre. Y de la manera que ella lo hizo, ella rasgó su corazón. Por eso hay otro texto que dice, no rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque la adoración genuina, la adoración que impacta el reino de los cielos, es aquella que cuando rasga el corazón, que abre el corazón ante Dios, como lo hizo esta mujer, abrió el corazón ante Jesús, y allí dice la Biblia que se derramó en lágrimas, y allí en lágrimas ella no se contuvo. Tengo que honrar a mi Dios, tengo que honrar a mi Salvador. Y que no, ella no buscó un trapo, ella dijo, lo que tengo es lo que voy a usar. Rigo agarró el cabello y ella no dijo, présteme un trapo que lo voy a hacer con un trapo. No, ella con sus lágrimas y su cabello. Ella quiere darle una adoración genuina al Padre, genuina a Cristo, y lo hace. Y la gente que está ahí la critica, porque va a haber criticones que va a decir, y este hermano de que esto aleluya, adorando a Dios. Hay gente que va a criticar tu accionar de honrar a Dios de la manera como Dios quiere. Entonces esta mujer ahí, Jesús la ve y se deleita. Dice, wow. Jesús escuchando esa melodía. Él le dice, si fuera profeta, supiera quién es Samuel. Mira, David dice en el Salmo 51, sacrificio y ofrenda no te agradó. Lo único que tú no desprecias es un corazón contrito y humillado. O sea, tu relación con Dios, tu adoración hacia Dios, se va a reflejar desde adentro hacia afuera. O sea, como tú afuera estés y te desviva, así está tu corazón. O sea, porque desde adentro del corazón es que van a hacer esa adoración en espíritu y en verdad. Entonces esta mujer, cuando Jesús ve y la gente y le dice, Simón dice en su mente, si este fuera profeta, él supiera quién que le está tocando. Y Jesús, sabiendo lo que estaba diciendo el hombre, dice, Simón, mira, te tengo una cosita que decir. Porque lo que él tenía que hacer para honrar a Dios, Simón lo había obviado, lo había pasado por alto. ¿Y ella? Y ella estaba haciendo todo el procedimiento para darle una bienvenida adecuada al maestro, a esa casa, al Mesías. Ella estaba recibiendo al Rey de Reyes como debía de recibirlo, que no lo hizo Simón. Y en este momento, el que escuche esto tiene que entender que debe de darle la mejor adoración al Rey de Reyes, claro, y Señor de Señores. Claro. Dios no es un Dios de segundo plato, no, Él es el primero. Amén. Así. A Él le encanta que tú lo tomes en cuenta como primicia. ¿Por qué? Porque ahí es, por eso
Jesús, el mandamiento dice, honrará a Dios sobre, ¿verdad? A Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, por encima de todo, por encima de tu familia, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo, por encima de tu riqueza, porque hay gente que está adorando su riqueza. Hay gente, digo, mira, que son creyentes son cristianos en la iglesia, pero en su empresa, ellos son empresarios. Ellos no toman esa posición de siervo en su empresa. No, yo soy creyente allá. Aquí yo soy tu jefe. Pero allá en tu empresa, tú tienes que honrar a Dios tratando a tu subalterno. Jesús dijo, primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero el segundo mandamiento, importante igual que el primero, sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes decir que tú estás adorando a Dios cuando tú tienes algo contra un hermano. Cuando tú tienes un sentimiento encontrado contra un hermano. Tú no puedes decir que tú estás adorando a Dios cuando en la iglesia, cuando en tu trabajo, cuando en el colegio, cuando en la universidad, tú tienes a alguien en tu corazón. Tú no puedes adorar a Dios en esa forma. Para adorar a Dios hay que estar limpio. Tienes que limpiarlo. Señor, ven, límpiame, lávame. Sí. Como dijo David, lávame más y más y seré más blanco que la nieve. Purifícame. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que creo que Isaías está en el templo y él está mirando la gloria de Dios. La gloria de Dios está llenando el templo. Dice la Biblia que las faldas de Dios cubría el templo. Isaías reconoce que él no es digno de entrar en ese templo. ¿Y qué dice él? Sí, él dice, yo un hombre de pecador, de labio, metido en gente que de labio inmundo y vive con gente pecadora. Entonces, que soy muerto. Él entendía que necesitaba bajar y morir espiritualmente para entonces en el espíritu volver a nacer. Y eso lo hizo Dios de una manera rápida. Dios vio la intención de Isaías, que Dios estaba llamando. ¿Y quién irá? ¿Y quién va a ir? ¿Y quién estará por nosotros? Isaías no podía, porque la condición en la que estaba, él entendía de que no podía aceptar el llamado, hasta que un ángel tomó un carbón, lo pasó por los labios y fue purificado. Y cuando vuelve Dios a llamarle, ¿quién irá por nosotros? Entonces dice, mi amigo, ¿por qué? Estoy listo. Porque nació. Eso le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que tiene que nacer de nuevo. O sea, tenemos que nacer de nuevo para nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados a Dios para en todo el tiempo, con todos los recursos, con todo y para todo. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. E incluso cuando Cristo regrese, a todos aquellos que nos hemos guardado en adoración, en espíritu y en verdad, dice que vamos a adorar al Señor. Para adorar al Señor. O sea, que nosotros fuimos creados para la eternidad, para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesús. Si tú tienes en esa esquinita unos cuadros de San Miguel, Santa Marta, Corazón de Jesús. Estás adorando a la Virgen María. La de Guadalupe. O sea, porque hay otros países. A San Miguel. Hay otros países que tienen diferentes nombres, pero son lo mismo. ¿Entiendes? Lo mismo. O sea, el Salmo 115 habla sobre eso. Sobre los ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen pies pero no caminan. O sea, Dios es específico y nos ha dado una especificación que solo es a Él. Así es. A Él. Sí. Y no tiene intermediario. El único intermediario fue Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Así es. O sea, y nadie viene al Padre si no es por esa. Cristo es el mediador, es el sumo sacerdote ejemplar que Dios nos dio para nosotros adorar a Dios.
Dios. Así, tu intención está bien, es adorar, pero la posición o a quien estás adorando, ahí es que está el detalle. Porque tu intención está bien, porque adorar, pero de la manera equivocada. De la manera que lo estás haciendo, de una manera. Puede ser que lo esté haciendo de la manera equivocada. De la manera equivocada. A Dios, por eso es que la Biblia enseña, puesto los ojos en Jesús. No es en María, no es Santa Marta, no es San Miguel, es en Jesús. El autor. No es el carro, no es la casa, no es el carro, no es el hijo, no es la riqueza, no es la vestimenta, no es tu propio cuerpo, porque hay mujeres que se alaban a sí mismas, y hay hombres también que se alaban a sí mismos. No es para honrarte a ti, no es para alabarte a ti, es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que, Rigo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así es. Esperemos, ¿verdad?, que esto pueda llegar a tu corazón y tú puedas moverte de ese estilo de adoración que a Dios no le agrada a un estilo de adoración genuina que regocije el corazón del Padre. Mira, yo creo que este tema, fuimos creados para adorar a Dios. Yo creo que va con un lineamiento con un tema que yo quiero que tú y yo, si es posible, el próximo viernes, lo hagamos. Es usado o aprobado. Amén. Amén, claro. La aprobación de Dios es sumamente importante para tener una vida sana y una vida tranquila. Si yo no tengo una aprobación de Dios, de nada vale lo que haga. Vamos a tratar eso para el próximo programa. Amén. Así que, hermano Rigo, fue un maravilloso momento este tiempo. Igual. Y esperemos, ¿verdad?, de que Dios nos siga ayudando en este sentido. Queremos llevarte la palabra del Señor y lo estamos haciendo por estos medios. Y lo estamos haciendo con amor. Con amor, para la gloria y para la honra del Señor. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde.